Buenas tardes a todos los presentes y me gustaría agradecer la invitación a la red SPA, al CSD, a la Universidad Politécnica y sobre todo a la Universidad de Alcalá por acogernos y sobre todo a vosotros, a todos los asistentes, por aguantarme este rato. Bueno, ahora os voy a pedir que nos remontemos todos a esa etapa de BUP o de la ESO, según lo que nos haya tocado estudiar, y entonces que nos vayamos a la teoría de la evolución de la mar, es decir, cómo la jirafa tenía que ir evolucionando y adaptarse al medio para poder ir consiguiendo comida. Para ello, esa adaptación vino sobre todo principalmente con ese estiramiento del cuello para llegar a ramas de los árboles que estuvieran un poquito más sanas y sobre todo que no hubieran comido otros animales previamente. Y sobre todo quiero que nos fijemos en dos aspectos. Uno es cómo influye el ambiente y la ley del uso y del desuso, que aplicado a nuestro ámbito sería esa capacidad de adaptación que tuvo que sufrir la jirafa para poder comer por necesidad, puramente por necesidad, para no morir de hambre y para poder seguir sobreviviendo en un medio hostil. Y ahora estaréis preguntando todos, ¿y esto qué tiene que ver con deporte? Pues efectivamente, tiene mucho que ver por deporte, porque no está estructurado nuestro modelo deportivo actual para que vayan evolucionando los jugadores de menos a más, para ir formándolos progresivamente, como le pasaba a esa jirafa. Sobre todo en deportes de raqueta se produce mucho esta progresión. Si vemos en la parte superior, vemos cómo los niños empiezan jugando cuando tienen 8 años en unas pistas un poquito más pequeñas y progresivamente ese campo se va agrandando. Si lo vemos en bádminton, exactamente igual, juegan con una red más baja y un campo un poquito más estrecho y van progresando hasta la etapa adulta. Y en pádel, como es un poco diferente, es verdad que el espacio no lo modifican, pero sí que modifican el tamaño de las palas. Entonces, ese modelo, esa teoría de la mar, hoy en día se presenta en nuestro modelo deportivo actual. Las adaptaciones que se han realizado a nivel deportivo, sobre todo vienen vinculadas a esas adaptaciones estructurales, tocando el área de juego, modificándola en amplitud y en anchura, en el implemento. Por ejemplo, si hablamos de tenis, raquetas más pequeñas, raquetas un poquito menos pesadas si hablamos de niños, y progresivamente van evolucionando. Tipo de móvil, por ejemplo, en tenis sí que es verdad que está muy adaptado a ese aspecto, jugando con pelotas que son un 75% más lentas que en etapa adulta, luego progresivamente un 50% más lentas, un 75% más lentas, y al final terminan jugando con una pelota de tamaño adulto los niños de 11 años, que luego discutiremos sobre eso a posteriori. Y sobre todo también modifican la puntuación vinculada al tiempo de juego que va a estar el niño jugando, para que no sea tan extensivo. Y entonces, esa progresión lineal es la mejor opción. ¿Se puede mejorar algo en alguna etapa formativa? Para ello tenemos varias preguntas que vamos a intentar resolver en esta presentación. Por ejemplo, ¿la adaptación lineal del equipamiento es siempre suficiente? Las adaptaciones que se producen en deportes de raqueta van siempre. Si un niño de 8 años juega con un campo reducido, la pelota también y la red también más baja. ¿Por qué no se producen cambios, por ejemplo, que sean más progresivos? Se sube la red, pero se mantiene el campo y luego la pelota. Yo me pregunto si se podría realizar así. Y ahora, las adaptaciones actuales, ¿en qué se sustentan en deportes de raqueta? Las adaptaciones realizadas fomentan la aparición de principios pedagógicos básicos. Todas las categorías están igual de bien adaptadas. Y por último es, ¿cuál es el rol que juega el entrenador en todo este proceso, en toda esta mejora? Pues si nos vamos a la evidencia científica, vemos que las adaptaciones de etapas formativas en deportes de raqueta, vuelvo a especificar, se basan en pruebas de laboratorio alejadas del contexto real. Rebotes de pelota, pesos de raqueta pesos de raqueta menores, para intentar que el jugador sufra menos a nivel ligamentoso, en experiencias de jugadores expertos, en características antropométricas de los niños, es decir, niños más pequeños juegan con campos más pequeños, con pelotas más pequeñas, pero en ningún momento se mide su función pedagógica, por ejemplo, y sobre todo en conceptos teóricos, sin llegar a hacer pruebas en contextos reales. ¿Dónde se producen los principales problemas de adaptación que la ciencia nos dice? Pues principalmente suelen suceder en esta etapa, en la etapa verde, debido a que hay un salto muy grande porque ya juegan los niños a campo completo y con la red
a una altura de tamaño adulto. Y aquí es donde existe la primera transición, que es un poquito conflictiva, según nos dice la evidencia científica. Y aquí, sin embargo, todavía no existen estudios que sean muy concluyentes sobre niños de 11 años que jueguen con un deporte igual que en etapa adulta. No existen estudios, o al menos nosotros no lo hemos encontrado. En bádminton, la Federación Mundial de Bádminton no tiene ningún tipo de adaptación. Nosotros tenemos la suerte de que vivimos aquí en España y que la Federación Española de Bádminton sí que tiene estructurado el deporte con pre-bádminton y mini-bádminton antes de pasar a la etapa adulta. Y por último, en pádel, como bien ya hemos dicho, simplemente las adaptaciones se producen en el peso de la raqueta, pero son de libre elección del niño. En ningún momento se marca cuál debe ser el pesaje de la pala, ni mucho menos el tamaño de la raqueta, o de la pala en este caso. Y esto realmente es preocupante, porque estamos hablando de etapas sensibles de desarrollo del niño. No tenemos un control de cuál es el efecto a nivel global. Existe falta de evidencia científica y, sobre todo, se están realizando las cosas por tradición. Como ya se jugaba así, yo sigo jugando así. Y en ningún momento se plantean cambios sobre lo que ya está escrito. Todo esto nos lleva al abandono deportivo en cierta instancia. Y si vemos datos extraídos de la Federación Española de Tenis, que vamos a poner ejemplo, vamos a ver cómo en el 2017 todavía no se había implantado la competición, por ejemplo, en etapa verde, de la que estamos hablando, donde existe el salto al campo grande. En 2017 no se jugaba con esa reglamentación, se jugaba como en etapa adulta, y en 2021, que son los últimos datos, ya se jugaba con esa implementación en etapa verde. Y aquí podemos ver que los datos son similares de licencias deportivas. Es más, en categoría Alevín lo que hay es un descenso del 50% de jugadores. El 50% ya no se federa, ya no juega a tenis. Eso es muchísimo. Son muchísimos niños perdidos, es muchísimo abandono deportivo. Y si ya hablamos de género ya, ni que contar. Las diferencias son brutales. El 50% de niñas en comparación con niños que juegan a tenis. Y sobre todo es que no existen datos ni de la categoría Benjamín de las licencias federativas en la propia federación. Lo cual es muy llamativo, que no se presta atención a esa etapa tan sensible en la etapa Benjamín, donde los niños están en un proceso de aprendizaje. Aquí, basándonos en este artículo, lo que nos dice es que es necesario revisar el actual modelo deportivo a nivel general. ¿Por qué? Porque en etapa niños entre 9 y 12 años suelen jugar en dimensiones que están por encima de sus posibilidades. Para ello midieron variables de tipo madurativo, variables de rendimiento en esas etapas, y la conclusión fue que los niños entre 9 y 12 años juegan en tamaños por encima de sus posibilidades, en gran cantidad de deportes, entre ellos los deportes de raqueta. Entonces nos volvemos otra vez a esa etapa de bachillerato y nos vamos a la teoría de la evolución de Darwin, que nos dice que existe un proceso de selección natural, que es lo que está pasando en el mundo del tenis específicamente. Es decir, yo juego hasta la categoría naranja en etapa verde, donde soy capaz de adaptarme, y en categoría verde de repente me pegan un salto tan grande que ya no soy capaz de adaptarme. Pero es que cuando juego con una bola amarilla en etapa adulta, todavía soy capaz de adaptarme menos, que es la etapa Levin que estábamos viendo. Entonces se ve esa etapa, y además solo continúan aquellos jugadores expertos, aquellos jugadores que tienen una gran pericia, aquellos jugadores que tienen una mayor maduración que los demás. Eso es preocupante. El deporte no es para todos. El deporte no es para que tenga una continuidad. No existen muchos beneficios del deporte. ¿Cómo es posible que exista esa pérdida tan grande a nivel deportivo? Para ello, desde nuestro grupo de investigación, creemos que es imprescindible evaluar cada contexto deportivo, cada categoría de formación desde un punto de vista pedagógico. Es decir, que se cumplan unos criterios pedagógicos. Para ello tenemos gran cantidad de modelos, pero para nosotros los más importantes son dos: el trabajo en valores, un trabajo de la totalidad, que se puedan manipular los condicionantes. De todo esto que aparece aquí, lo más importante, y esto sí que es verdad que bajo mi punto de vista, es la competencia. Que el niño que sienta que es competente, o por lo menos que lo perciba que es competente, para seguir manteniéndolo enganchado a la actividad. Porque el tenis, por ejemplo, o el bádminton, es un deporte de gran complejidad técnica y táctica. Entonces vamos a facilitarle el ambiente para que puedan continuar, para que sientan que son eficaces.
Desde nuestro grupo de investigación nos hemos hecho toda esta serie de preguntas y hemos elaborado una serie de estudios para ello. El primer estudio, por supuesto, aquí vinculado sobre todo a mi parte de mi tesis doctoral, la cual estoy muy agradecido a Enrique Ortega, al cual se encuentra aquí en el público, y a Gemma Torres. Nos preguntamos cómo es posible que habiendo ese salto tan grande a nivel espacial, ese cambio de bola, esa subida a la altura de la red, nadie ha investigado sobre qué es lo que pasa en la competición. Es decir, si comparamos la etapa adulta, que es esa etapa verde que hay ahí, con la etapa azul, que son estas dimensiones que podéis ver aquí remarcados en azul, y se hizo un estudio comparando o midiendo variables de tipo técnico-táctico que aportaba un modelo, que aportaba un tipo de juego y que aportaba otro formato de juego. Y para ello observamos lo siguiente, es que existe un mayor porcentaje de primeros servicios dentro. Y tuvimos que investigarlo nosotros cuando eso es de lógica. Si simplemente hay que ir a un campo, a una pista y ver cómo saca un niño en esa edad, si es que no hace falta más. Y se puede ver que tienen serios problemas, serias dificultades para que la pelota pase la red y consigan estar dentro del campo. Es que tienen verdaderas dificultades, porque madurativamente les supone un reto demasiado alto para ellos. Y además es el primer punto con el que se inicia el juego. Es decir, muchas veces no tienen ni la oportunidad de entrar en rally, ni entrar en intercambio. Saco, se corta. Saco, se corta. O sea, a nivel motivacional es destructor. Se cometen muchas menos dobles faltas. ¿Por qué? Porque me acerco un poquito aquí en la pista, bajo un poco la altura de la red a 0,90, cuando antes estaba a 1,07, y el niño le facilitamos esa tarea con un cierto éxito. Además tiene una mayor variabilidad de golpes y de zonas donde ejecutan. Es decir, unas veces juegan un poquito más largo, corto, abren ángulos, que son muy interesantes a nivel formativo, esa variabilidad funcional. Y sobre todo uso de golpes creativos. ¿Por qué? Porque emergen nuevas situaciones que tienen que resolver, como pasa en un contexto real en etapa adulta. Y es necesario que los niños vivencien eso y que vayan cogiendo experiencia y que exploren nuevos golpeos. Y además, vemos que la mayoría de golpeos en etapa adulta, es decir, cuando juegan con dimensión adulta, con bola verde, la mayoría, existen diferencias, se juegan simplemente un saque y existe beneficio para el restador. Esto pasa en el tenis actualmente, este modelo. ¿Tiene ventaja el restador sobre el sacador? Por supuesto que no, tiene siempre ventaja el sacador. Vamos a intentarlo, no descontextualizar esta etapa, que tenga una serie de lógica. Y explico esto, dice, bueno, es que a lo mejor antes, previamente, en la etapa naranja, los niños lo hacían, tenían el mismo problema. No, no es así. En la etapa naranja sí que consiguen rendimiento sacando, en la etapa verde no, en la etapa amarilla mucho menos, y hasta que no llegan a una etapa por lo menos junior o cadete no obtienen otra vez ese rendimiento. Por lo tanto, esta etapa verde actualmente donde compiten está totalmente desnaturalizada. Un segundo estudio que se llevó a cabo por parte de nuestro grupo fue en bádminton. Lo único que se hizo fue a través de un proyecto con la Federación Mundial de Bádminton. Vamos a observar en categoría sub-11 cuáles son los beneficios de jugar con un campo adaptado según la reglamentación de la Federación Española de Bádminton, donde se juega en mini bádminton a una altura de 1,40 en lugar de jugar con una altura de 1,55 y se estrecha un poquito el campo. Vamos a ver a nivel técnico-táctico qué es lo que promueve. Y aquí se puede observar que existe una mayor continuidad en bádminton. Sí, correcto. Pero ¿y la intencionalidad de tener una conducta ofensiva, de desbordar a mi rival? Porque en bádminton o en cualquier otro deporte de raqueta el objetivo es ganar. Es decir, tener una conducta ofensiva para intentar conseguir el punto previamente a mi rival. Poca gente juega a nivel defensivo, sobre todo porque no es interesante en estas edades. A posteriori, a lo mejor sí que lo es. ¿Vale? Además, existen mayores errores de red en bádminton. Claro, como la altura de la red está un poquito más alta, pues se acumulan muchos más errores. Al igual que pasaba en tenis, existe una mayor variabilidad en la dirección de golpeo. Es decir, los niños son capaces de cambiar, o esa, por decirlo de este modo, esa entropía mejora, es decir, son capaces de cambiar más veces de dirección durante un rally con la pista adaptada. Y, por supuesto, existen más servicios dentro en juego, lo cual es muy interesante, no directamente que sangre ni que se quede el volante en la red. En pádel, pues estamos en ello, estamos viendo. Sí que es verdad que fuera de nuestro grupo de investigación se han visto estudios primarios donde han cambiado el tipo de pelota. En lugar de jugar con una pelota adulta, jugaban con una etapa que era un 25% más lenta en jugadores iniciantes y no hubo grandes diferencias, pero sí que es verdad que era con jugadores iniciantes, en ningún momento con jugadores intermedios donde se mueve
la mayor masa de juego. Y sobre todo, la idea con la que quiero que nos quedemos es que todos estos estudios lo que están hablando es que hay que dotar al niño de herramientas para que sea competente, que él sienta que es competente, para evitar ese abandono deportivo. Entonces otra vez volvemos aquí a la parte biológica y no es otra cosa que esta evolución que ha habido en la teoría de en biología, donde se pasó del darwinismo a esta teoría sintética de sí, es verdad que ha habido cambios, pero esos cambios no pueden ser totalmente demasiado grandes, porque si no lo que se produce es la muerte experimental de este sujeto, ¿vale? Que esto también, digamos, esto también coincide con esta teoría sociocultural desarrollada por Vygotsky, con esa zona de desarrollo proximal. Está bien que le suponga un reto al niño la tarea, pero que sea alcanzable, ya sea en competición o sea en un entrenamiento, que sea alcanzable, un reto alcanzable, ni por encima de esta franja de color rojo, ni por debajo en esta franja de color verde. En esa zona de desarrollo óptimo deberíamos de tener a los jugadores de deportes de raqueta en esta etapa. Es más, esto concuerda con la satisfacción de tres necesidades básicas, entre ellas la que se encuentra es la de la competencia. Es más, en un estudio desarrollado previamente, este estudio no tendrá ni 15 días. Es verdad que son jugadores de junior, que son casi de alto rendimiento, y lo que nos dice es que es importante favorecer esa necesidad de competencia, es decir, que los jugadores sientan que son competentes, y para ello debe darlo el ambiente, ese confort. Debe facilitarlo con el propio diseño de la competición, ya sean padres, entrenadores y sobre todo, en este caso, los entrenadores. Entonces, nosotros, ¿qué papel jugamos como entrenadores? ¿Cuál es nuestro rol? Pues sobre todo el diseño de tareas, diseño de entornos de aprendizaje, ya sea en tarea o en competición. Tenemos que intentar adaptarle a las necesidades de los jugadores, pero a nivel global, no solo mirando con una pequeña mirilla, solo a nivel técnico-táctico, y el plano psicológico y el plano afectivo. Todo eso se debe contemplar. Además, el entrenador puede ejercer como transmisor de esos beneficios, ya no solo con el jugador, sino también con el entorno, con organizaciones, con padres, intentando que los niños cuando jueguen en un contexto adaptado, que al menos poco a poco se vaya aglutinando un poquito más de masa social para que esos beneficios el niño pueda percibirlo y pueda seguir más tiempo jugando. Y sobre todo es no ser conformista. Es decir, se hacen las cosas porque ya están así predeterminadas. No. Y creo que esta es la idea principal de esta charla. Es decir, debemos de no ser conformistas, debemos de investigar, debemos de avanzar y debemos de observar de qué manera podemos ayudar a nuestros jugadores para evitar ese abandono deportivo. Y ya por último, así para concluir, este artículo es de 2022, donde preguntaron a entrenadores de tenis de todo el mundo qué tal le parecían las adaptaciones hechas por el sistema que anteriormente hemos visto, lo de pista roja, pista verde, pista roja, pista naranja y pista verde, donde progresivamente se iban agrandando las dimensiones de la pista. Y la mayoría estaban satisfechos con las adaptaciones realizadas. Y ahora yo me pregunto, después de esta charla, ¿pensamos que estas adaptaciones son las mejores y que no podemos cambiar? Nosotros somos parte del cambio y debemos de empezar a movilizarnos para ello si queremos crear un deporte donde exista un menor abandono deportivo. Pues nada, agradeceros vuestra atención y sobre todo poder aguantarme. Nada, gracias. Sí que lo hemos contemplado, lo que pasa es que es verdad que a nivel temporal, por el proyecto que tenemos coincidido, no nos dio tiempo, es más, nos costó muchísimo acceder a los jugadores, porque eran de etapa intermedia, porque lo teníamos que tener concentrado en 3 fines de semana y no podían fallar. Entonces, claro, fue muy difícil, pero sí que es verdad que eso sería lo ideal. Es más, lo ideal sería estructurar el deporte en función de esa etapa madurativa. Es más, lo ideal sería, cogemos y medimos a principio de temporada, medimos justamente a mitad de temporada y ya ajustamos. Es verdad que ningún método va a ser perfecto, pero eso es mejor que nada. Es verdad que lo estamos pensando, pero necesitamos movilizar recursos y la verdad que la idea es buena y te la agradezco, David, pero sí que es verdad que nosotros lo hemos intentado y hacia eso estamos caminando, a avanzar en ese sentido.
Como bien le comentaba David, lo ideal sería hacer una medición al principio de temporada. Es verdad que los picos de crecimiento son súper heterogéneos y que esa desviación típica que se produce en esos niveles, en esas curvas de crecimiento, van a ser gigantescas, pero por lo menos lo pueden mitigar otra vez a mitad de temporada, por lo menos para que los equipos, por lo menos que los jugadores los vayan recolocando en diferentes categorías. Y aquí voy a mencionar a mi compañero Ayala, siempre y cuando estén preparados madurativamente para soportar una categoría superior, pero eso sería lo ideal. Es verdad que deportes colectivos no es lo mío, pero se podría realizar también.